Lo que ocurre en Guliaipole no es solo otra batalla, es el detonante de algo mucho más grande. Durante meses, este pequeño punto en el mapa fue visto como una fortaleza intocable, un lugar donde nada cambiaría mientras todas las miradas estaban puestas en otros frentes más mediáticos. Sin embargo, lo inesperado ha sucedido aquí. Guliaipole, la ciudad donde las líneas ucranianas parecían más seguras, se ha convertido en el epicentro de una ofensiva que podría redefinir no solo la guerra en el sur de Ucrania, sino todo el equilibrio de poder en la región. El cambio que presenciamos no ocurre donde los expertos lo predecían. Las defensas ucranianas, desgastadas tras años de asedio y desgaste, se desmoronan precisamente en el sector que parecía más estable. ¿Por qué? Porque la innovación ha llegado en forma de armas que hasta ahora solo se habían utilizado de manera limitada. Bombas aéreas FAP-3000, artillería pesada de calibres monstruosos y enjambres de drones FPV han convertido la batalla urbana en Guliaipole en un laboratorio de guerra moderna, donde cada cuadra puede colapsar bajo toneladas de explosivos en segundos. La caída de Guliaipole no sería solo una derrota local. Amenaza con romper la logística de todo el frente sur. El control sobre rutas clave y arterias de suministro dejaría a las fuerzas ucranianas en una posición precaria, sin posibilidad de refuerzos rápidos ni evacuación eficaz. El efecto dominó sería inmediato, poniendo en riesgo ciudades vecinas y todo el dispositivo defensivo ucraniano en la región de Zaporilla. Si se subestima la importancia de este punto, se pierde la capacidad de anticipar las consecuencias geopolíticas que pueden sacudir Europa del Este en cuestión de días. Ahora es el momento de mirar más allá de los titulares y entender por qué Guliaipole puede ser el verdadero punto de inflexión de la guerra. Acompáñame a descubrir el contexto estratégico y militar que convierte a esta ciudad en la llave de un futuro incierto. Para comprender cómo llegamos a este punto, primero debemos analizar el papel estratégico de Guliaipole y por qué su control es tan codiciado por ambos bandos. ¿Qué tiene este pequeño pueblo que lo convierte en el talón de Aquiles de toda una región? Para entender el drama de Guliaipole, hay que mirar más allá de los titulares y adentrarse en su importancia real dentro del tablero estratégico del sur de Ucrania. Guliaipole no es solo un nombre en el mapa. Es un nudo logístico crucial, el cruce donde se entrelazan carreteras vitales y un punto elevado que domina la llanura circundante. Su control significa tener la llave de todo el este de Zaporilla. Desde aquí se supervisan movimientos, líneas de abastecimiento y se protege la arteria principal que conecta el Donbass, Mariúpol y Zaporilla. Durante casi 3 años, el ejército ucraniano transformó este lugar en una fortaleza. Modernizaron antiguos búnkeres, cavaron túneles entre edificios y convirtieron cada calle en una trampa de resistencia urbana. La geografía jugaba a su favor. Las alturas de Guliaipole ofrecían a los defensores visibilidad sobre decenas de kilómetros en la estepa, permitiéndoles dirigir el fuego de artillería con precisión y anticipar cualquier avance enemigo. Sin embargo, mientras la atención internacional miraba hacia el Donbass, el frente de Zaporilla fue relegado a segundo plano. Kiev concentró sus reservas y mejores brigadas en otras ofensivas, dejando la defensa de Guliaipole en manos de unidades motivadas, pero con armamento insuficiente y, sobre todo, sin el respaldo de reservas pesadas ni una cobertura antiaérea coherente. Aquí reside un error estratégico fundamental. Al priorizar otras regiones, el alto mando ucraniano dejó vulnerable este eje vital, creyendo que su fortificación bastaría para frenar cualquier ofensiva. Pero la guerra no perdona lagunas, y en diciembre de 2025, la debilidad quedó expuesta. Entender por qué Guliaipole se convirtió en el principal objetivo, y no otro punto del frente, es la diferencia entre un análisis superficial y uno profundo del conflicto. Es aquí donde se decide no solo el control del sur de Ucrania, sino el destino de futuras operaciones militares y, por extensión, el equilibrio de poder en Europa Oriental. Ahora, veamos paso a paso cómo el ataque ruso logra romper todas las defensas previstas y desencadena el verdadero punto de inflexión en el frente.
¿Cómo puede una fortaleza, construida durante años, desmoronarse en apenas unos días? Esta es la pregunta que atormenta a los defensores de Guliaipole, mientras la ofensiva rusa reescribe, con fuego y táctica, las reglas de la guerra en el sur de Ucrania. En lugar de lanzarse a un asalto frontal predecible, las fuerzas rusas ejecutan una maniobra envolvente, golpeando desde varios flancos a la vez. Los ataques coordinados desde el norte y el sur no solo buscan romper líneas, amenazan con cercar la ciudad, sembrando el pánico ante la posibilidad de quedar aislados sin ruta de escape. Pero el verdadero cambio llega con el uso masivo de un arma hasta ahora inédita en este frente: las bombas FAB-3000, guiadas y lanzadas desde distancias fuera del alcance de la defensa antiaérea ucraniana. Cada una de estas bombas equivale en potencia destructiva a 6 bombas convencionales, y su capacidad para devastar fortificaciones es simplemente abrumadora. Ningún búnker, ninguna estructura reforzada sobrevive a su impacto. En tan solo una semana, más de 140 bombas de este tipo han caído sobre Guliaipole y sus alrededores. No se trata de ataques puntuales, sino de una campaña sistemática. Cada cuadra, cada posición defensiva, es barrida metódicamente hasta quedar pulverizada. La ciudad, pensada para resistir, se convierte en escombros bajo una lluvia continua de explosivos. La artillería pesada rusa se suma al asalto. Las piezas Malka y Tulipán, consideradas entre las más poderosas del mundo, bombardean sin descanso los restos de fortificaciones y las rutas de abastecimiento. Sus proyectiles atraviesan metros de hormigón, destruyendo no solo posiciones de primera línea, sino también los centros logísticos y de mando en la retaguardia. A esto se suman enjambres de drones FPV, que rematan cualquier atisbo de resistencia, persiguiendo a los defensores hasta el último rincón. El efecto psicológico es devastador. La moral de las tropas ucranianas se resquebraja con cada explosión. En los canales internos, los soldados hablan de una zona donde nadie puede sobrevivir. Las evacuaciones se vuelven imposibles bajo el fuego constante y los hospitales de campaña se saturan rápidamente, incapaces de atender la avalancha de heridos y conmocionados. Aquí, lo que está en juego es mucho más que una ciudad. La supuesta invulnerabilidad de las líneas fortificadas, construidas con esfuerzo durante años, se muestra impotente ante la combinación de armamento avanzado y táctica flexible. Este colapso expone el riesgo real de confiar en métodos y tecnologías del pasado frente a innovaciones que reescriben, en tiempo real, las reglas del conflicto moderno. Pero si Guliaipole cae, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasará si el sur de Ucrania se rompe y la línea defensiva se convierte en historia? Es momento de analizar los posibles escenarios y las consecuencias que pueden cambiar el rumbo de toda la guerra. Ahora que la resistencia en Guliaipole pende de un hilo, veamos hacia dónde puede avanzar el frente y cómo este punto de inflexión alteraría el equilibrio estratégico en Ucrania y más allá. Una brecha de 30 kilómetros puede cambiar el mapa completo de la guerra. ¿Estamos presenciando el principio del fin para el frente sur de Ucrania? Si Guliaipole cae, el frente ucraniano entre Zaporilla y Donetsk se fragmenta en bolsas aisladas, desconectando a las tropas, su logística y cualquier posibilidad de refuerzos coordinados. Este no es solo un punto geográfico, es el núcleo que, al romperse, separa a los defensores ucranianos y deja zonas enteras rodeadas sin capacidad real de resistencia prolongada. La siguiente pieza en el tablero es Orihív, una ciudad fortificada ubicada a solo 20 kilómetros de Guliaipole. Si las fuerzas rusas mantienen el ritmo, el riesgo de un cerco total y la aniquilación de guarniciones completas es más real que nunca. Orihív, que hasta hace poco era considerada una barrera infranqueable, podría convertirse en la próxima víctima de este avance metódico. El colapso de Guliaipole y su entorno abre un corredor prácticamente directo hasta Zaporizhzhia, el centro neurálgico de todo el dispositivo defensivo ucraniano en el sur. Sin las líneas de comunicación y abastecimiento que pasan por Guliaipole, los batallones ucranianos quedarían aislados, sin munición ni apoyo logístico, acelerando un efecto dominó en la defensa regional.
La situación se agrava porque las reservas ucranianas ya fueron consumidas en otros frentes, como Yarkov y el este de Donetsk. Hoy existen vacíos imposibles de cubrir. Los batallones recién formados no tienen ni la experiencia ni el equipamiento para detener una ofensiva de esta magnitud. La movilización relámpago de las últimas semanas solo ha servido para tapar agujeros y no para montar una defensa cohesionada. Detrás de la maniobra militar se oculta un objetivo político de enorme calado: alterar de forma irreversible el terreno antes de la posible toma de poder de Donald Trump en enero. Rusia busca consolidar nuevas posiciones y presentar hechos consumados a cualquier negociación futura, forzando un reajuste estratégico no solo en Ucrania, sino en toda la estructura de seguridad europea. Ignorar este punto de ruptura condena a la audiencia a sorprenderse, tarde o temprano, por un giro estratégico que redefine la influencia y la capacidad de negociación en la región. La caída de Guliáipole marcará el inicio de una nueva etapa, donde los mapas y las alianzas se verán obligados a cambiar sobre la marcha. Pero, ¿qué lecciones prácticas y aprendizajes nos deja este caso para entender mejor el conflicto y anticipar sus próximos capítulos? A continuación, analizamos los puntos clave que te ayudarán a descifrar el futuro de la guerra. ¿Qué revela realmente Guliáipole sobre la guerra moderna y los errores que jamás deberían repetirse? Primero, debemos desconfiar de las narrativas mediáticas que repiten la palabra estabilidad, cuando la realidad táctica sobre el terreno cambia en cuestión de días. Muchas veces, mientras los focos se mantienen en viejos frentes, el verdadero punto de inflexión ocurre lejos de las cámaras y los titulares. El caso de Guliáipole expone este desfase. La información sobre el desgaste ucraniano, la innovación rusa y la presión logística llegó tarde a muchos analistas. Estar atentos a los cambios reales, no solo a los comunicados oficiales, es la diferencia entre entender el conflicto o quedar atrapados en ilusiones pasadas. Segundo, en guerras prolongadas como la de Zaporilla, la moral y la valentía son solo una parte de la ecuación. Lo que decide el curso de las batallas son las reservas frescas y, sobre todo, la logística, la capacidad de reponer munición, mantener líneas de suministro y rotar unidades desgastadas. Las defensas más sólidas colapsan si el enemigo logra cortar rutas de abastecimiento o si los relevos nunca llegan. Esto es lo que debemos vigilar en los próximos días. El control de los nodos logísticos, la capacidad de ambos bandos para moverse y abastecerse rápidamente. Cada cruce, cada carretera secundaria puede convertirse en el epicentro del próximo avance o retroceso. Tercero, la adaptación táctica, como el uso masivo de bombas guiadas, enjambres de drones y artillería de gran calibre, ha sido clave para romper defensas que parecían inexpugnables durante años. Rusia ha demostrado en Guliáipole que la innovación tecnológica y la flexibilidad táctica pueden cambiar el equilibrio incluso en entornos urbanos y fortificados. Observar no solo qué armas se emplean, sino cómo se integran en operaciones combinadas, nos permite anticipar nuevos patrones de ataque y defensa en toda la región. No es solo una cuestión de potencia de fuego, sino de inteligencia y capacidad de adaptación al entorno cambiante. Cuarto, el invierno, históricamente visto como un periodo de estancamiento, puede dar ventaja al atacante si llega mejor preparado y equipado. Quien controle el suministro de ropa, combustible y equipos antifrío podrá mantener la iniciativa mientras el adversario se agota y sufre bajas logísticas. Por eso, en las próximas semanas, más que nunca, deberemos enfocar nuestra atención en el sostenimiento logístico. Depósitos de munición, traslados de reservas, cortes en líneas férreas y carreteras que puedan dejar aislados grandes contingentes bajo el frío. El desenlace de esta campaña invernal se decide en cuestión de semanas, no meses. Finalmente, no extraer estas lecciones expone a analistas, medios y observadores a repetir errores de juicio. Subestimar la importancia del tiempo, del abastecimiento y de la adaptación táctica puede llevar a sorpresas estratégicas y a quedar desinformados justo cuando más claridad se necesita.
La guerra moderna penaliza la complacencia y la fe ciega en narrativas estáticas. Mantente atento, analiza las señales logísticas y tecnológicas, y aprende a leer entre líneas. Solo así podrás anticipar los próximos movimientos decisivos en Zaporizhia y más allá. Hemos llegado al punto crucial. ¿Cómo filtrar la información y distinguir los hechos clave del ruido mediático para no caer en la desinformación ni en el sensacionalismo? Eso lo veremos a continuación. Lo que ocurra en Guliaipole durante las próximas semanas decidirá mucho más que el destino de un solo pueblo. Nos encontramos frente a un punto de inflexión que puede redefinir no solo el Frente Sur, sino toda la narrativa de la guerra en Ucrania. Ignorar la evolución de este frente sería como perder el hilo conductor de toda la campaña de invierno. Aquí no estamos hablando de simples avances tácticos, sino de una posible ruptura estratégica que puede cambiar el equilibrio de poder en Europa del Este. Durante meses, se nos ha dicho que todo permanece estable, que nada se mueve. Sin embargo, la realidad en Guliaipole está desmintiendo esa idea. El desgaste extremo de las fuerzas ucranianas, la superioridad tecnológica rusa y la innovación en el uso de armamento pesado están moviendo las líneas del frente donde menos se esperaba. No basta con mirar el mapa y memorizar nombres. Es imprescindible analizar cómo los acontecimientos en este enclave pueden desencadenar efectos dominó, debilitando otras posiciones defensivas y abriendo puertas a movimientos inesperados. La caída de Guliaipole será mucho más que un cambio de bandera sobre una ciudad. Podría ser el inicio de una nueva fase en la guerra. Por eso, te invito a seguir con nosotros el desarrollo de la batalla por Guliaipole, con análisis críticos y actualizados. Estar informados con rigor es la mejor defensa frente a la desinformación y la manipulación, porque lo que se decide aquí tendrá impacto directo sobre la seguridad, la economía y el futuro político de toda la región. No dejes que te lo cuenten tarde ni a medias. Permanece atento a nuestros próximos análisis para comprender, de verdad, cómo se mueve la historia ante nuestros ojos.